El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 26 minutos. Gracias por la sintonía, nuestra amable audiencia. No se olviden, estamos con nuestra señal abierta, señal de radio para Pichincha, Esmeraldas y la provincia de Manabí. También estamos en internet por www.radiomajestad.com. En Santo Domingo nos sintonizan ahora mismo en el canal 3 los usuarios del sistema TVNet. E igualmente estamos generando nuestro programa de noticias a través de nuestra transmisión en vivo por las plataformas digitales de Majestad Radio, tanto en Facebook Live, así como también en nuestro canal de YouTube. Muy temprano, como siempre, nos honran con vuestra generosa sintonía. Muchas gracias. Muy amables, muy gentiles, muy reconocidos por vuestra gentileza. Les saludo a todos, a todas. Espero que hayan amanecido bien, ¿no? Un par de mensajes que quiero destacar antes de comenzar tal vez con la parte de fondo, porque hay un par de temas que quiero comentar que ha sido noticia en las últimas horas. Robinson Loaiza nos escribe y dice: sería muy importante que transparenten el manejo de las vacunas. Los, entre comillas, beneficiarios en los procesos VIP y Gold no pueden quedar en el aire. Queremos transparencia. Ya vamos a comentar, porque tenemos un nuevo episodio de cinismo asociado al tema de la vacunación VIP o Gold. Y estoy de acuerdo con la visión de Paco Proaño. El sector privado no puede entrar a gestionar vacunas, ni aportes, ni colaboraciones, ni nada, y es verdad. Creo que Paco pone justamente el dedo en la llaga cuando nos recuerda, contrario a lo que algunos dicen, que el sector privado no puede adquirir vacunas, por ende el sector privado no puede liberar vacunas. Si nos referimos al sector privado, o si relacionamos, cuando habla el presidente o hablan otras autoridades o otras personas, hablan del sector privado, si se refieren a las farmacéuticas, esa ya es otra cosa. Pero las empresas privadas no pueden comprar vacunas. Yo quiero recordarles eso. Hay un compromiso entre las farmacéuticas y los estados a través de la Organización Mundial de la Salud. Esto les he comentado en varias ocasiones. Para los que insisten y para los que dicen que el sector privado, que liberen, que permitan que el sector privado compre. Las farmacéuticas no les pueden vender a los empresarios privados vacunas, porque hay un compromiso entre los estados, las farmacéuticas y la Organización Mundial de la Salud para que todo se canalice a través de los gobiernos, a través de los estados. Y eso tiene una razón de ser. Les he explicado eso en varias ocasiones, queridos oyentes, televidentes, internautas. La cosa es que no se convierte en un negocio el acceso a las vacunas contra el COVID-19. Esa era la razón por la cual no se permite que el sector privado adquiera directamente vacunas. Sin embargo, evidentemente, por ahí no fue la cosa, ¿no? Hay países como Estados Unidos que han concentrado y que tienen de sobra vacunas, una gran cantidad de vacunas, tienen de sobra, al punto que vacunan a la gente en la playa. De sobra tienen vacunas en Estados Unidos, mientras hay países como el Ecuador en donde las vacunas son escasas y todavía estamos a la espera de aquello. Así que hay que ponerle ojo a esto y hay que matizar algunas cosas que se dicen. Cuando le escucho al presidente y dice que el sector privado libere, yo quiero entender que se refiere a las farmacéuticas, porque el sector privado no tiene vacunas. Y creo que hay que dar cuenta de aquello, ¿no? Hay que dar cuenta de aquello y explicarle a la gente cómo es la realidad. Así que el sector privado no puede liberar vacunas y el sector privado no puede adquirir directamente vacunas. Así no funciona, lamentablemente. No es así. No puede comprar el sector privado. No puede comprar el sector privado. Son los estados. Recuerden ustedes que en los municipios podían comprar, ¿se acuerdan? Que el municipio de Guayaquil quería comprar y anunció que iba a comprar, y el municipio de Quito quería comprar y anunciaron que iban a comprar, ¿se acuerdan? Y no compraron, porque no hay cómo. No pueden comprar directamente. Lo que pueden hacer es apoyar en la logística para la distribución de las vacunas. Entonces, hay que parar un poquito la venta de humo sobre estos temas. El sector privado no puede comprar. No pretendan adornar que de esta manera o de otra. El sector privado no puede comprar. El sector privado lo que tiene que hacer es apoyar al Estado. Eso sí, el sector privado puede apoyar al Estado. Puede poner su contingente, puede poner su infraestructura, pero el sector privado no puede comprar vacunas. Son los estados
Es el Estado el que debe comprar vacunas. Creo yo que eso hay que explicar, ¿no? Acá me dice Milton Pérez, gracias amigo, el gobierno dijo que si le da el aval al sector privado puede comprar vacunas, pero si hay un convenio, hay un compromiso de la OMC con las farmacéuticas de los estados, no sé cómo lo van a hacer. Yo quisiera saber, a propósito de este mensaje que me envía Milton, yo quisiera saber si otros países con su sector privado ha logrado comprar vacunas. Quisiera saber eso. Yo no he escuchado que el sector privado en otros países haya adquirido directamente vacunas. No he escuchado. Por eso yo digo, estos temas deben ser aclarados y no dar paso justamente a la venta de humo. Es el Estado el que tiene que adquirir las vacunas. No sé cómo se podría instrumentar este aval del Estado al sector privado para que adquiera vacunas. No sé cómo lo podría hacer. Realmente no lo sé. Habrá que ver cómo se puede instrumentar en la práctica para que esto no se quede como una especie de venta de humo. Bueno, ¿qué les parece si empezamos por ahí? ¿Ya? Porque hemos asistido a un nuevo episodio de cinismo, tal vez uno de los más cínicos de los últimos tiempos. Este país que está lleno de cínicos y que recurrentemente ha tenido episodios de cinismo por parte de autoridades o de exautoridades, no se cansa justamente de aquello. De evidenciar, de leer, de escuchar, de mirar actitudes cínicas por parte de ciertos personajes. Yo quiero felicitar públicamente a la colega periodista Ángela Menéndez, que ha sido la periodista protagonista de la única entrevista que hasta el momento ha dado Juan Carlos Ceballos, exministro de Salud Pública, tras su renuncia y toda la polémica que se armó respecto del pésimo manejo de la emergencia sanitaria, del terrible manejo del inexistente plan de vacunación del gobierno anterior y de la forma como abandonó el país. Ángela Menéndez, que le hace una entrevista publicada por revista Mundo Diners, le felicito públicamente a mi colega, que da justamente cuenta de algunos detalles, que la posteó Ángel en su cuenta Twitter, con el siguiente mensaje: creo que a más de uno, entre ellos al presidente Guillermo Lasso y a la ministra Jimena Garzón, les interesa leer lo que dijo Ceballos en esta entrevista que le hice hace unas semanas y que hoy se publica, o sea, ayer. Inoperancia, corrupción y otras perlas más. Hay algunas perlas en esa entrevista que dice, o se llama, Juan Carlos Ceballos, de la virtud médica al desencanto político. Está publicada en revista Diners. En la parte introductoria, escrita por Ángela Menéndez, el paso de Juan Carlos Ceballos por la función pública duró 11 meses, desde el 22 de marzo del 2020 hasta el 26 de febrero del 2021, un tiempo marcado por la controversia en medio de la peor crisis sanitaria que ha vivido el Ecuador. Ceballos estuvo al frente del Ministerio de Salud mientras estallaban graves casos de corrupción y el país enterraba a miles de los suyos en medio de la confusión y el caos. En esta entrevista el exministro explica por qué aceptó el nombramiento, habla de los escollos internos, el plan de vacunación que afirma que sí existió. Hay unas perlas que ya les voy a leer. Y de las listas VIP, asegura que no tuvo injerencia en la vacunación de su madre y que oponerse a la corrupción lo puso en el ojo del huracán. Aunque reconoce que hubo errores, está convencido de que el manejo de la pandemia en el Ecuador fue ejemplar. Hasta el final, carentes de autocrítica. Para este señor, que manejó prácticamente el sistema de salud durante toda la pandemia, Ecuador fue un ejemplo. ¡Qué barbaridad! O sea, ni siquiera en este punto es medianamente autocrítico el señor exministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos. A ver, le preguntan cómo era su vida antes de la función pública, quién le propuso ser ministro, no conocía al presidente, explica por qué aceptó el cargo. Hablaba justamente de su experiencia, que fue citada por este periodista en su momento, pero que algunos fanáticos asumieron que uno había respaldado a Ceballos cuando fue posesionado, cuando uno estaba mencionando la experiencia que tenía el señor Ceballos. De esas actitudes fanáticas de algunos que hay que cuestionar, porque no es lo mismo mencionar una hoja de vida que decir que va a ser un excelente trabajo. Que nadie en la cabeza se le pasó que iba a generar un manejo terrible de la pandemia el señor exministro de Salud.
Habla del tema de Guayaquil. Habla de que fue un problema tenaz el manejo de los cadáveres, que había resistencia de la fuerza pública para manejar los cadáveres porque tenían terror de contagiarse, no se sabía que los cadáveres ya no contagian. Dice que se hizo un buen trabajo en Guayaquil. Le pregunta la colega: el destino de los cadáveres es un tema inconcluso. Hubo familias que enterraron cuerpos ajenos y que hasta ahora no encuentran a los suyos. ¿En realidad se hizo un buen trabajo? Pregunta de la colega. Que ese es un misterio sin resolver, ¿eh? Hay decenas de familias en Guayaquil que no saben dónde sepultaron a sus seres queridos. Y el ministro lo que contesta es: creo que se hizo un gran trabajo porque cuando yo llegué a Guayaquil ya había varios días de una muerte brutal. Había muertos en las veredas y muertos dentro de las casas, pero nosotros íbamos a recoger y no nos dejaban sacar el cadáver. En ese momento las acciones que se tomaron fueron las justas: comenzar a enterrar, trasladar a los médicos, disminuir a un paso la emisión del certificado de defunción, hacer las brigadas para recoger los cadáveres. Claro que hubo errores en todo el mundo, pero los superamos. Pero no responde nada sobre la localización de los cadáveres cuyos familiares no los encuentran y no saben dónde están. Dice que el principal escollo fue la ignorancia respecto de lo que se debía hacer, la ausencia de política pública en gestión de salud de las organizaciones internacionales. La OMS se equivocó. Habla de algunos mensajes contradictorios en el inicio de la pandemia por parte de la OMS. Dice: el escollo mayor fue no tener un diagnóstico preciso hasta ahora. Yo tenía gran resistencia con los médicos de Guayaquil. Le pregunta a la colega qué tipo de resistencias. Querían que como ministro de Salud endosara tratamientos que no estaban aprobados. Todo esto me parece importante. Pues Ceballos nunca dijo nada de esto. Nunca dijo nada. Habla de una presión de los médicos de Guayaquil para, por ejemplo, que el Ministerio de Salud apruebe el uso de la hidroxicloroquina. Por ejemplo, dice que se demostró que causaba más muertes súbitas que beneficios para los pacientes, causaba arritmias y paros cardíacos. Entonces lo que yo hice fue decir que respecto al criterio médico, pero que no endoso ningún tratamiento cuyos resultados no tengan evidencia científica. Luego 11 obispos firmaron una carta para mi destitución porque querían que se usara el dióxido de cloro, que no sirve para nada. Solicitaron además la destitución de varios funcionarios por la irregular entrega de carnets de discapacidad y otros temas. Yo pregunto, yo no me he enterado que Juan Carlos Ceballos, siendo ministro, haya denunciado públicamente que médicos de Guayaquil lo estaban presionando. No he escuchado. Yo al menos no recuerdo alguna declaración del exministro de Salud sobre este tema. Insistió en esa desafortunada declaración que le dio al colega Milton Pérez en una entrevista con Teleamazonas, donde hablaba de que los médicos eran los que llevaban el virus a los hospitales. Se ratificó en esa declaración. Los médicos se contagiaban fuera del hospital y llevaban el virus sin quererlo. Esa fue la primera gran bronca con los medios y los médicos, que no podían admitir que se habían equivocado. Entonces decían que se contagiaban de los enfermos, pero yo mantengo que no fue así. Y las estadísticas mundiales muestran que en el 70% del personal de salud que asistía a fiestas, reuniones, adquiría el virus. Y allí tengo una serie de documentos que lo respaldan. Hago una pausa. Ratifica esta postura que dijo en la entrevista con Milton en su momento, que fue muy polémica, una vez más, sin ningún tipo de evidencia ni sin ningún tipo de sustento científico. Dice: tengo una serie de documentos que lo respaldan. ¿Cuáles son? ¿Por qué no los presenta? Si efectivamente los médicos, no creo que todos los médicos asistan a reuniones o a fiestas, no se puede generalizar. Pero asumir que todos los médicos llevaron el virus a los hospitales sin ninguna evidencia científica. Mencionó al exministro de Salud, Mauro Falconi García, quien atendió una fiesta con mariachis, regresa y contagia a mi despacho y muere Gabriel Rivadeneira, el abogado del Ministerio de Salud Pública. No aceptar y creer que los médicos somos dioses infalibles es un error enorme, pero no lo dijo en su momento, ¿Por qué siempre hay gente que hace denuncias o declaraciones cuando ya pasó el agua debajo del puente? Meses después hace semejante declaración, refiriéndose a algo que es grave. Que el exministro de Salud, Mauro Falconi, que ha estado involucrado en un escándalo el mes pasado, que es de dominio público,
atiende una fiesta con mariachis y regresa y contagia a mi despacho. Hay evidencia, primero, de que asistió a la fiesta Falconi. Segundo, de que se contagió en la fiesta. Tercero, de que contagió al abogado del Ministerio de Salud y que provocó la muerte. Hay evidencia de eso. Creo que estas declaraciones son complejas. Habla de lo político. Aquí, por ejemplo, lo político constituyó un problema cuando vinieron las medicinas, los insumos, los ventiladores, las mascarillas, las bolsas para cadáveres. Ahí realmente viene el problema gravísimo que es la corrupción. Se llegaron a vender bolsas de cadáveres que cuestan $4, $8 en 120. Desde siempre dentro del Ministerio de Salud y particularmente dentro de los hospitales públicos, esta ha sido la tónica, normalizando la corrupción. Desde siempre esa ha sido la tónica. No pasa nada. Normalizan la corrupción con ese tipo de declaraciones. La ley dice que cada centro debe hacer las compras de medicamentos. Hay 700 instituciones dentro del Ministerio de Salud que pueden hacer compras directamente. A pesar de que yo como ministro de Salud tenía la potestad de a dedo comprar mascarillas, ventiladores, medicamentos, nunca lo hice. Siempre saqué a concurso. Allí vinieron los problemas. Por ejemplo, la renuncia del doctor Pablo Izquierdo del Hospital Eugenio Espejo. Yo le había pedido que sacara a personas de las que yo tenía certeza que habían cometido corrupción. Pero no lo hizo y tuve que sacarle. Y de esos fueron decenas de médicos de varios hospitales, los casos de las ínfimas cuantías. Señor doctor Juan Carlos Ceballos, ¿denunció esto? Cuando salió el director del Hospital Eugenio Espejo, con un discurso, con una postura, usted lo desmintió. El Ministerio de Salud desmintió y explicó las razones por las cuales salió el director del Hospital Eugenio Espejo, o se quedaron callados. Si es que es verdad esto que está señalando. Si es que es verdad. Pero dice ahora, cuando además ni siquiera está en el país el señor. En el Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil hubo cerca de 400 ínfimas cuantías. Allá va el dinero, esa es la desesperación, esa era mi desesperación. ¿Pero qué hizo? ¿De qué nos sirve saber que ha estado desesperado? ¿Qué hizo? ¿Qué acciones desplegó para mejorar esta realidad? Si era la cabeza, era la Autoridad Sanitaria Nacional. Yo volvería a asumir la responsabilidad de 10,000 pandemias, pero en una corrupción. Después caen los Salcedo, la gente de Guasmo Sur, me voy enterando de los problemas del Teodoro Maldonado Carbo, de toda la corrupción en Manabí. Nunca volvimos a contratar un gerente o director del hospital sin que hubiera por lo menos 3 concursantes. Pues nada de eso dijo en su momento. ¿Qué más dice por acá? Esto, por ejemplo, esto me parece gravísimo. Gravísimo, pero no lo dijo en su momento. Un asambleísta, y lo menciona con nombre y apellido, a uno de los 2 interpelantes de su juicio político, el legislador o ex legislador Ángel Sinmaleza de la provincia de Bolívar. Dice Juan Carlos Ceballos, pidió una reunión con 2 de mis asesoras y les dijo que él tiene que ser quien escoja al director zonal para Bolívar, porque él es de Guaranda. Mis asesoras le dicen que no, que esa no es la manera de hacer política, se levantan y se van, y ese es el que me denuncia a mí. Doctor Ceballos, ¿le denunció usted al asambleísta Sinmaleza? Porque quiero recordarle que si es verdad lo que usted dice, el asambleísta Sinmaleza le pudieron haber abierto un expediente y pudo haber perdido su condición de legislador por gestionar cargos públicos, que es una prohibición constitucional que tienen los legisladores. ¿Presentó alguna denuncia ante la fiscalía? Denunció públicamente que le estaba presionando un legislador y como no le dio el manejo político de la salud en su provincia, le inició el juicio político. ¿Lo denunció? ¿O se quedó callado? Si es que es verdad lo que está diciendo. ¿Qué más dice el mencionado exministro? Que ha durado 1 año por los resultados. Cada quien tendrá su valoración. Yo tengo la mía, la he expresado públicamente acá. Vamos con otra perla. Estas son las perlas de Ripley que nos trae tanto Ceballos cuanto aquellas que nos dejó Lenín Moreno siendo presidente. Hubo un plan de vacunación. Desde junio del año pasado, o sea, hace 1 año, se fueron efectuando negociaciones para adquirir las vacunas. Hubo un plan, un borrador de un plan que se puso a consideración de las mesas técnicas del presidente de la República y de toda gente en diciembre y luego se subió a la red. Ángela Meléndez le pregunta, ¿entonces el presidente sí conocía el plan? Y Ceballos responde, el plan de vacunación fue discutido 10 veces con el presidente. Ojo con esto. O sea, les juro que me espeluzna saber quiénes nos gobernaron durante 4 años.
y quienes nos gobernaron durante el año de pandemia. Es espeluznante. El plan de vacunación fue discutido 10 veces con el presidente. Frente al presidente, él participó, fue informado. ¿Por qué el presidente dijo que estaba en la cabeza del ministro? No entiendo, dice Ceballos. Es algo que no logro entender. Yo respeto muchísimo al presidente Moreno, me dio la oportunidad de servir al país y cualquier conclusión que la saque el lector o usted, pero él sabía y no estaba solo en mi cabeza. ¿Quién mintió? ¿Mintió Ceballos o mintió Moreno? Porque quiero recordarles que Moreno, en una entrevista, en una aparición pública, un día martes, dijo que él creía que había un plan de salud, pero que había estado solamente en la cabeza del ministro. Después se acuerdan lo que dijo 24 horas después, tratando de desdecirse o aclarar lo que dijo. Dijo, no, sí había un plan, pero no era el plan que yo había concebido. Era un plan con el que yo no estaba de acuerdo, no era el plan que yo había concebido. ¿Qué mismo? Y vean lo que dice Ceballos, que sí había plan, dice él. Habla de la construcción del plan. Esto, por ejemplo, es importante. El plan requiere de varios sectores y actores, en primer lugar de la compañía farmacéutica que no puede entregar la vacuna según plan. Pfizer capacitó a 2,000 personas para que administren la vacuna. ¡Qué barbaridad! Acá nos dijeron que no había plan. Si había plan, no sé dónde está el plan. Pero este detalle es interesante y para tomar nota, ¿no? Que si no había un plan, no se presentaba a la farmacéutica un plan, la farmacéutica no entregaba las vacunas. Sobre la discrecionalidad con la que inició la vacunación, le pregunta a la colega, ¿cómo se armaron las listas de vacunados? O sea, ya hace una explicación medio técnica, hace unas comparaciones con otros países. Le insiste la colega, primero se va por las ramas y dice, las listas vienen hechas por los hospitales. Ojo con esto. Nosotros pedimos que manden la lista de las personas de primera línea, la cotejamos al principio con las listas de talento humano y así se comienza a vacunar, pero quisimos ser justos y dividimos las primeras vacunas en las 24 provincias para probar si la distribución era correcta. Después vinieron los gerontológicos. De los gerontológicos no tenemos control, no tenemos acceso a talento humano, ellos podían poner a cualquier persona. Fueron los gerontológicos porque son los sitios donde murieron más personas en Europa, esa es la verdad. Entonces le pregunta a la colega, ¿cómo se escogieron los gerontológicos? No fue discreción mía. Yo no participé en la selección de nadie. El 5 de enero el Centro Geriátrico Ribera del Río Senior Suites. ¿Se acuerdan de ese centro geriátrico? Donde estaba la señora madre del señor exministro. Que queda frente al Hospital de los Valles, envió la solicitud. Estuvo firmada por la directora general Cecilia Cobas, que pide vacunar al personal. Como no había mucha disponibilidad de vacunas, se le dice que sí, pero para 24 personas. Ella organiza para que los vacunados sean empleados, residentes, cuidadores y otros. En esa lista está mi mamá, que tiene 88 años y ha tenido 2 cánceres. Le preguntan, ¿no tuvo injerencia alguna en la vacunación de su madre? No, afirma. Yo podía haber sacado a Ribera del Río porque ahí estaba mi mamá. O podía haber dicho que no vacunen a mi mamá. Pero antes de mi mamá se habían vacunado 1,878 personas en 5 ciudades del país. Cayambe, Quito, Guayaquil, Cuenca y Azogues, y 4 otros centros, entre ellos la Junta de Beneficencia, un privado y otro del MIES en Cayambe. Le pregunta a la colega, ¿pero entonces todos esos centros solicitaron las vacunas? Solicitaron. El Hospital Metropolitano de los Valles, la Clínica Colonial, mandan su lista de primera línea y nosotros no podemos comprobar, dice. O sea, aquí, según las palabras del exministro, aquí los hospitales y los gerontológicos hicieron lo que les dio la gana y no podían comprobar desde el Ministerio de Salud. Dice que no podía sacar a su señora madre. Por cierto, y voy a ratificar lo que he venido diciendo desde siempre. La señora madre del señor exministro de Salud, por supuesto que tenía derecho a la vacunación. Pero ustedes saben perfectamente que la señora madre fue vacunada la primera semana cuando había otras prioridades, que eran los médicos de primera línea. Justo la primera semana le vacunan a la madre del entonces ministro. Justo. Y él dice que no la podía sacar. Hablemos de los vacunados VIP, le dice Ángela. ¿Por qué se escogió a gente que no estaba en primera línea para ser vacunada?
En una reunión de gobierno decidimos que había que mandar un mensaje de institucionalidad al país. Esto es increíble. La vacunación VIP para el señor doctor Juan Carlos Ceballos era un mensaje de institucionalidad. Por eso invitamos a la fiscal general, al procurador, al contralor, al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, a varios ministros de más de 60 años de edad, porque son elementos importantes para preservar la institucionalidad del país. La fiscal dijo que no, porque tuvo COVID. Los ministros fueron vacunados, ellos y sus esposas, pues quedaron calladitos, calladitos. Pablo Celi dijo que había estado confinado, entonces no le interesaba, lo mismo que Íñigo Salvador, que dijo que prefería que vacunen a alguien de primera línea. El procurador no quiso que le vacunen porque prefirió que vacunen a alguien de primera línea. Creo que hay que resaltar la actitud del señor procurador. Y eso se decidió en una reunión entre quiénes, le pregunta la colega. Varias personalidades del gobierno, no le voy a dar los nombres. Pero fue una reunión de gobierno que se decidió convocar a las autoridades del Estado y obviamente al señor presidente y a la primera dama. Entonces la colega hace la pregunta obvia, que yo también le he comentado aquí. Es esperarse que se vacune a un presidente que además tiene una discapacidad y es una persona de la tercera edad. ¿Por qué no se comunicó y se mantuvo el secretismo? ¿Se acuerdan que hablamos también de eso en este espacio? Ceballos dice, son políticas de Estado, son problemas de comunicación, no logro interpretar por qué no. A mí no me importaba. La importancia para mí era vacunar a esas personas porque yo creo en la continuidad de la institucionalidad. Yo tomé la decisión, por ejemplo, de llamar a varios rectores de las universidades porque creo que las universidades deben vacunarse rápidamente y por eso se vacuna el rector de la UDLA, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Los otros rectores malinterpretan mi invitación y se hizo un problema político. Y la colega le dice, es que nuevamente el problema es que ellos develan la invitación y a la vez su rechazo. Pudo haber sido con buenas intenciones, pero no se entendió así. Lo acepto, dice Ceballos, pero también es un juicio de valor. Luego, y aquí viene una fibra sensible, ¿no?, para el gremio. Luego vinieron los periodistas. ¿Por qué?, le pregunta Ángela. Eso se discutió de nuevo entre el gobierno y la mesa técnica y se vio la intención de que la vacuna fuera ejemplificadora. Ahora vacunarnos a los periodistas ha sido ejemplificador, pues. ¿Qué tal, Silrad? Ha sido ejemplificador que nos vacune. Va, Silrad, a mí, al Pato. ¿Ah? Ha sido ejemplificador. ¿Qué tal? Es decir, si vacuno al señor Diego Kendo o a Gonzalo Rosero, estoy haciendo algo ejemplificador. Porque en el hospital de Choni un día el 80% del personal médico de primera línea no quiso vacunarse, diciendo que no creen las vacunas, que las reacciones, etcétera. Se vacunó el 20%. Por eso se decidió ver dignidades que puedan vacunarse. No sabía que los periodistas éramos dignidades. No es ningún pecado. Estamos vacunando. No estamos mandando a las personas al paredón. Si usted le dijera que hay la oportunidad de vacunar a sus papás porque puede tener un impacto ejemplificador, usted me diría que sí. Ángela le responde lo que corresponde. No, yo diría que no. A mí alguna vez, si les quiero hacer una infidencia, hago una digresión. En un chat institucional, una colega con toda la mejor intención del planeta preguntó sobre la vacunación para los periodistas. Con toda la buena intención. No es que hubo mala intención de la colega. Porque perdónenme, pues, una cosa son los periodistas que están en la primera línea. Los reporteros, los camarógrafos, los fotógrafos, los asistentes, los conductores. Esa es la primera línea. Que van, que hacen cobertura, que están en la calle, que van a los hospitales, que van a los dispensarios. Esa es la primera línea del periodismo, no los que estamos sentados aquí. Quienes, por ejemplo, venimos al estudio, podríamos estar en una segunda línea porque también estamos expuestos, pues. Pero hay otros colegas que han pasado el confinamiento en la casa y les vacunan para dar un mensaje ejemplificador. Digo, una colega había preguntado y yo respondí entendiendo que no fue de ninguna mala intención de la colega. Dije, perdóneme, yo primero quiero que vacunen a mis padres. Pero que mis padres les vacunen, no que saltándose la fila, pues. Sino el momento que les toque. Sin ninguna palanca, vacunación VIP, ni mucho menos. Cuando les toque. Primero los adultos mayores. Y sin saltarse la fila. Acá nos dice, ejemplificador ha sido, pues, vacunar a los periodistas. Así dice. Dice que había médicos que no se quisieron vacunar porque le tenían miedo a la vacuna. Yo le digo a Juan Carlos Ceballos, ¿no les parece a ustedes que más ejemplificador hubiese sido
que públicamente le vacunen al presidente de la República, en lugar de quedarse calladitos y revelar 4 o 5 días después en una entrevista ante un medio internacional en Washington. ¿No les parece que era mejor? ¿No les parece? Eso era ejemplificador. Vacunar a una persona adulta mayor con discapacidad y era el presidente de la República, más vulnerable. ¿No les parece? Pero no, pues para el señor Ceballos y para el gobierno de Moreno era ejemplificador vacunar a periodistas. Y no a los periodistas de la primera línea, no a los reporteros, camarógrafos, fotógrafos, asistentes o conductores. No, a otro tipo de periodistas, que tienen derecho, por supuesto, pero no tenían derecho de saltarse la fila. Y es el gobierno el que les invitó a saltarse la fila. Él dice, no fue una ilegalidad, nadie dice que es una ilegalidad, pues. Pero se olvidó de las prioridades. Dice, nunca fabriqué una lista, nunca puse una persona. Entonces, ¿quién fabricó la lista? Pues, señor doctor Juan Carlos Ceballos. Nunca dictaminé, excepto a los ministros, al presidente y a los rectores de las universidades. Dice, se había dado el problema de mi mamá, que lo hice como médico, como ministro de salud y como hijo. Yo nunca escondí que mi mamá, lo de mi mamá, pero tampoco escogí que mi mamá fuera vacunada. O sea, de suerte, si mal no recuerdo, las vacunas llegaron un miércoles 20. Un jueves 21 comenzó la vacunación. Viernes 22. El sábado 23 vacunaron en el Senior Seats de Cumbayá. Justo 3 días después, la vacunación en el Senior Seats, donde, oh sorpresa, oh coincidencia, estaba la señora madre del entonces ministro de Salud. Qué coincidencias que tiene la vida. Yo creo que el señor exministro debió haberse comprado la lotería por esas fechas. ¿No les parece? Si hubiera sacado la lotería, pues. Resulta que al tercer día ya le correspondió a la señora madre. Justo el tercer día le correspondió al Senior Seats de Cumbayá. Vamos. ¿Qué más decía? Ok. ¿Por qué cuando se solicitó que liberen las listas no lo hicieron? La de los vacunados Vivo Gold. Porque hay una prohibición legal constitucional por un derecho de confidencialidad y privacidad de los pacientes. Y hace la comparación, una comparación absurda. Usted liberaría si supiera que tiene un hermano con SIDA. O sea, por favor, hay una diferencia entre alguien que tiene SIDA y alguien que recibe una vacuna, pues, o sea, no entiendo cuál es la similitud, pues. No entiendo. Y además yo quiero recordarle que el propio gobierno difundió fotografías, incluso con nombres y apellidos y ubicación geográfica de gente que fue vacunada. Pero no de los VIP, no de los Gold. Sí de los adultos mayores que recibían la vacuna. El adulto mayor fulano de tal se vacunó en el geriátrico de Cuenca, con la fotografía y el arte posteado en la cuenta de la Secretaría de Comunicación. ¿De qué confidencialidad nos están hablando? Ya es esta comparación tan absurda. Un vacunado frente a una persona que tiene VIH. O sea, no tiene sentido. Dice, apenas la fiscal solicitó, se lo dimos, excepto el dato de a quién se vacunó con la segunda dosis de la primera dama, que no pudo darse en ese momento porque no estaba allí. Lo que dice el gerente del Pablo Arturo Suárez, Pedro Molina, es que cuando llegó allá le indicaron a quién vacunar. Y es la presidencia la que no le envía la lista y falló el doctor Molina porque también él debía registrar nombre, apellido y cédula de la persona. Es un error, una negligencia. Cuando solicitamos como ministerio que envíen los nombres, no lo hicieron. Es en el único caso en el que no se cumplió y esa es la razón del allanamiento al Ministerio de Salud y al Pablo Arturo Suárez. Le preguntan si pensó en renunciar, que no le habían aceptado la renuncia. Y esto es lo último porque se me acaba el tiempo. Esto también es increíble, ¿no? Dice, yo le dije a mi abogado que pensaba irme el fin de semana a Estados Unidos y me dijo, aquí hay un problema político y mediático muy fuerte. Váyase mientras pueda. Eso le dijo el abogado al ministro. Y esa fue la razón, se fue porque le dijo el abogado. Pero yo no me fugué. Claro, pues no se fugó porque no tenía orden de detención. Pero al día siguiente de la renuncia abandonó el país. Y el abogado confiesa, el abogado le dijo, váyase mientras pueda, pero ponga los pies en polvorosa y sople, como dice popularmente la gente. Pero también compréndame, fueron 11 meses de trabajo durísimo. Estoy acá, pero tengo miedo de que me pongan orden de arraigo porque mi familia está acá. ¿Es verdad que el presidente le animó a viajar? No, yo hablé con el presidente la noche anterior y le dije que esperaba recibirlo de Sinovac. Él me dijo
Chistoso como siempre el entonces presidente, ¿no? Él me dijo de chiste a chiste, ándate, pero tómate unos 2 cócteles a mi nombre. Y eso fue. ¿Qué tal? Moreno le dijo a Ceballos, ándate, pero tómate 2 cócteles a mi nombre. ¿Qué tal? Oigan, yo he leído esta entrevista de Ángela, quien otra vez la felicito. He leído esta entrevista 2 veces y les juro que no salgo del asombro. El cinismo a la orden del día, es que es una cosa de locos. Les dejo allí para su análisis. Vamos directo a la pausa con redes. Redes hacemos más adelante, Silrad, justamente porque tenemos que atender las entrevistas con los concejales. Más adelante vamos a hacer redes. Vamos a hacer entrevistas con los concejales en atención a que tienen que estar a las 8:30 físicamente en la sesión de pleno del Consejo Metropolitano. Así que redes, Silrad, ya mismo lo hacemos después de las 2 entrevistas. Les dejo ahí para su discusión y para su debate. Esta entrevista está publicada en la revista Mundo Diners. Entrevista efectuada por la colega Ángela Meléndez, que creo que evidencia una vez más actitudes cínicas de quien durante 11 meses estuvo al frente del sistema sanitario. Esta gente nos gobernó. Esta gente. Cínicos y chistosos, ¿no? Ándate, pero te tomas 2 cócteles en mi nombre. ¿Qué tal? Un presidente de la República que diga eso. Ni de broma, pues. Esta gente nos gobernó. Mañana comentaré el tema de Perenco, que es otra papa caliente que tenemos, y también mañana tendré una entrevista sobre ese tema para tener una mejor valoración sobre lo que pasó con el tema de Perenco. Les dejo ahí, créanme que estoy horrorizado, indignado con lo que acabo de comentarles a ustedes y que les quise compartir en este día. Esta gente manejó la emergencia sanitaria y esta gente dijo que el Ecuador es el país que mejor ha manejado la pandemia. 7:03, voy a la pausa, vuelvo enseguida.